Hoy tema presupuesto, los economistas están analizando, por supuesto, esos números que vendrán, pero antes los que tenemos día a día y el consenso político, en definitiva, ¿no? La política que debe marcar el rumbo de la economía. Estamos con nuestro compañero en el móvil, está allí Aldo Pignanelli. Aldo Pignanelli, ¿cómo le va? Buenas noches, Rosario Lufrano lo saluda. Hola Rosario, buenas tardes. Un placer escucharlo y verla por acá, por la cámara. Bueno, muchas gracias. Bueno, habrá estado atento a lo que pasó en Casa de Gobierno, conferencia de prensa del ministro Frigerio y Duhovne, otros gobernadores, entre ellos Urtubey, consenso político, la cuestión técnica del presupuesto al Congreso. ¿Habrá acuerdo finalmente? Bueno, hasta ahora no sabemos si hay o no acuerdo. El gobierno está empujando a que haya acuerdo y los gobernadores tratando de salvar su ropa de ese acuerdo. Creo que entra precisamente en la Cámara de Diputados, que es el lugar natural en donde se comienza a discutir la ley de presupuesto. Hasta ahora lo que yo sé de los diputados, que en diputados no se conoce, por lo menos en la oposición todavía no se conoce ese presupuesto y tampoco se conoce si realmente hubo consensos y si los hubo hasta qué grado, ¿no? Pero sí, hay muchas diferencias en muchos aspectos todavía. Ahora, ¿cómo creer en el presupuesto que presenten cuando hasta ahora que tenemos en curso ha quedado totalmente desfasado? Sí, no nos olvidemos que el presupuesto aprobado el año pasado a esta altura tenía una inflación estimada por el propio gobierno del 15% anual y que crecíamos al 3,5% y que el dólar iba a valer 19 pesos a fin de año. Así que ¿cómo creerle en este nuevo presupuesto? Esperemos por eso, cuando lo conozcamos en detalle, vamos a esperar a ver si realmente es más realista que el del año pasado, porque el que está en vigencia quedó totalmente desfasado. Pero también hay que tener en cuenta que el gobierno se vale de este desfase porque hace ajustes y como la inflación va a triplicar a la inflación que había previsto, dije exactamente eso, la inflación real de este año va a triplicar la inflación estimada por el gobierno en el presupuesto vigente, lo cual no tiene antecedentes históricos un desvío tan grande. Pero el gobierno justamente aprovecha porque así le queda más dinero disponible y hacer lo que quiera con las partidas. Vamos a repetirle la pregunta a Aldo, si es que escuchó los números que estábamos dando, para saber qué opina respecto de este 23% de inflación, un dólar a 42 pesos y 0 de crecimiento. Aldo, ¿lo ve factible para el año que viene? Sí, todavía primero vemos cómo cierra este año y después vamos a tener que discutir el año que viene. Lo que pasa es que el gobierno ha perdido toda credibilidad, ¿no?, sobre las proyecciones del presupuesto. Que el año que viene, en un año electoral, el propio gobierno hable de 0% de crecimiento, rompe con la inercia de los últimos 10 años, donde en los años pares caíamos y en los años impares subíamos por el efecto electoral. El presidente Macri hace 3 meses, no hace 3 años, hace 3 meses dijo públicamente que él iba a romper con esa tendencia de crecer un año par, un año impar, que iba a crecer todos los años. Y resulta que lo que ellos mismos están diciendo, y que tampoco son tan creíbles, es que este año par caemos casi el 3% y el año que viene no vamos a crecer, que es un año impar. Así que rompió con ese maleficio, pero al revés, para atrás. La verdad que hay 2 rubros en la Argentina, o 3 rubros tal vez de la economía, que podemos tener algún crecimiento. El campo seguramente, pero simplemente porque llovió más que el año pasado. Veremos el sector energético, fundamentalmente Vaca Muerta, a ver qué pasa. Y el tema del turismo, como dijo muy bien recién el periodista que hablaba, que por el tipo de cambio es probable que el saldo negativo de turismo se pueda revertir el año que viene. Pero ojo que son 3 elementos, campo, energía y turismo, que si bien pueden crecer, no se va a notar en el 85% de la población urbana, porque eso no llega a las grandes ciudades. Claro, yo le iba a preguntar que... Argentina, porque el gobierno no solo...
Le iba a preguntar, Aldo, Sí. ¿qué pasa con el salario y con el consumo y con el motor de los mercados internos? Bueno, con el salario es la variable de ajuste, está claro. Los salarios estatales están cayendo al 14, 15% este año y el sector privado casi el 10%, igual que las jubilaciones. O sea, evidentemente los salarios pasan a ser la variable de ajuste, porque es un gobierno que para resolver el sector externo, en vez de haber hecho una estrategia adecuada a lo que hoy es el mundo, vuelve a repetir la estrategia de ajustar hacia adentro, o sea, salarios bajos, tipo de cambio de ajuste, para que el consumo interno baje y tener saldos exportables. Es más de lo mismo. Lo que pasa es que yo no sé si la población argentina, los sectores más necesitados, la clase media, está en condiciones de continuar con este nivel de subconsumo, de falta de trabajo y de caída de los salarios. ¿Y qué pasa, digo, con la herramienta de la política, con la política diciéndole, parece hasta ahora, sí a este ajuste propuesto por el presidente Macri, donde insiste que no se puede gastar más de lo que se tiene y que si no hubiese llegado Cambiemos, esta tormenta terminaba como en el 2001? Bueno, yo creo que el gobierno ha perdido toda credibilidad y nadie le cree ya. Así que lo que diga el gobierno, la única verdad es la realidad y la realidad es que la calle está muy difícil, que la actividad económica ha caído mucho, muchos comercios que cierran, muchas industrias que cierran, gente sin trabajo, gente que no le alcanza el dinero. Así que el gobierno diga que Cambiemos vino a salvar al país, le pueden avisar que nos está yendo muy mal, por favor. A lo mejor no se dieron cuenta porque ellos viven en una cuna de cristal. Pero los que somos de la calle vivimos la realidad de la calle y cada día nos cuesta más sobrevivir. Es decir, es muy fácil hablar desde arriba. Lo que es difícil es vivir desde abajo. Así que lo que diga el gobierno en este tema y en muchos otros más, la gente... Caminemos ustedes, Rosario, que también camina a la calle, sabe muy bien lo que dice la gente, ¿no? Sí, sí. La gente está muy mal, está desesperada, quiere saber cuál es la salida y no la ve con este gobierno. Y el gobierno insiste con encerrarse en sí mismo, en la grieta, y de esto se sale por arriba, de esto se sale con acuerdos, con consensos y con políticas que protejan el trabajo argentino, que fomenten las inversiones, que fomenten las pymes, que no deje salir los capitales como salen. Tenemos un récord histórico de fuga de capitales en la Argentina, récord ya de deuda externa. Bueno, la situación que manejó este gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años, se transformó en lo peor de la historia económica argentina. Ahora, Aldo, ¿no hay demasiado silencio por parte de los otros actores de la política nacional, de los principales referentes ante esta situación? Bueno, los referentes, hay algunos que hacen declaraciones, no sé, el tema del silencio, muchas veces es muy difícil, pero en nuestro caso, en mi caso, con el equipo económico que yo integro con Lavagna y otros economistas, venimos desde hace mucho tiempo marcando el caso del Bajo de Mendiguren, venimos marcando desde hace mucho tiempo en qué terminaba este plan económico, porque uno tiene experiencia, peinamos canas y hemos estado en gobierno manejando la crisis y sabemos muy bien que cuando se cometen este tipo de errores estratégicos la cosa termina mal. También a veces la oposición no quiere profundizar la crisis porque usted sabe cómo está planteándose esto, ¿no? Que si uno hace una crítica es porque somos el club del helicóptero, o bueno, que gobiernen y que vean los resultados. Pero yo creo que hace falta una oposición que se active, una oposición que marque el camino y que se plantee como alternativa al desaguisado de Cambiemos. Ayer de Mendiguren nos decía que él cree que el próximo presidente va a ser Massa, Duhalde apuesta por Lavagna y otros creen que crece la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo ve el panorama? La figura, perdón... De Cristina Fernández de Kirchner, Ajá. Otros Massa, Bueno, otros Lavagna. Nadie sabe, todavía falta que decante esto. Yo integro junto con Lavagna el equipo económico del Frente Renovador. Veremos, Sergio Massa es un buen candidato, Roberto también, pero esto todavía no está discutido sobre la mesa porque es momento de
de analizar cómo se sale de la crisis y de plantear propuestas. Después los candidatos van a surgir, yo supongo, lo que yo creo que va a haber dentro del peronismo unas primarias y ahí veremos cuáles son los candidatos. Agustín, ¿alguna pregunta técnica para Aldo? Sí, Aldo, sabemos que el Fondo Monetario Internacional, todas estas proyecciones que nosotros acabamos de presentar, le presta una atención relativa. En realidad el Fondo Monetario Internacional donde pone la mira, donde pone el foco como acreedor, es en lograr el famoso déficit cero. Hoy en Argentina, para alcanzar ese déficit cero, hace falta encarar un ajuste en el presupuesto de 500.000 millones de pesos. La pregunta es, ¿cree Aldo que hay margen en la economía, en la sociedad argentina para soportar este ajuste o es impracticable? No se puede salir de la recesión con más recesión. Es impracticable porque va a generar tensiones sociales muy difícil de superar. Lo que Argentina necesita es un plan económico, un modelo económico de crecimiento. Si no crecemos, no hay ajuste que alcance. Cada vez tenés que ajustar más y más y más. Lo que pasa es que hoy el problema no es el déficit fiscal, sino que es fundamentalmente el déficit externo. Y el Fondo Monetario está apuntando a eso. No le gusta nada. Desde que el Fondo Monetario desembolsó los 15.000 millones de dólares, las reservas bajaron 12.000. Así que nos presten para financiar la fuga de capitales no me parece un acierto, ¿no? Bueno, ahí está, lo escuchábamos Aldo Piñanelli. Aldo, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ahí está, escuchábamos Aldo Piñanelli.